Bienvenidos a la Clínica del Metabolismo. Soy Luis Cruz, investigador y comunicador independiente, especialista en metabolismo. En el video anterior se mencionó que el consumo de carbohidratos simples y refinados debería hacerse en muy poca cantidad. En este video vamos a explicar una de las razones y la segunda se explicará en el siguiente video porque tiene que ver con los alimentos genéticamente modificados. Entonces acá tenemos los alimentos: verduras, vegetales, frijoles, menestras, granos enteros, yuca, camote, papa, harinas y molidos. Y cada redondito que usted ve acá en todos estos alimentos representa, ya para poder entenderlo de manera sencilla, a la molécula de azúcar de cada alimento. Ya estas uniones representan también a los enlaces que hay entre molécula y molécula. Ya en las harinas y molidos usted ve a las moléculas de azúcar sin uniones. ¿Por qué? Porque aunque vienen de estos tipos de alimentos que tienen sus enlaces, pero cuando se trituró, se molió, en ese proceso se rompen estos enlaces y por eso es que acá están como moléculas de azúcar sueltas, libres. Y eso lo hace de más rápida absorción al torrente sanguíneo. Luego acá tiene usted las moléculas de la yuca, camote y papa, que está representada por una línea que quiere decir que su absorción al torrente sanguíneo es un poco más lenta que de estos. Y luego tenemos a los frijoles, menestras y los granos enteros, que sus uniones entre molécula y molécula está representada por dos líneas, o sea, está representada por dos enlaces. En algunas tiene más, en otras menos, pero de todas maneras, su absorción al torrente sanguíneo después de digerirse, ¿no?, es un poco más lenta que estos de acá, ¿ya? Luego tenemos a las moléculas de azúcar de las verduras y los vegetales. Y como usted ve, sus uniones están representadas por tres líneas, lo cual indica que su digestión toma un poco más de tiempo y por lo tanto al torrente sanguíneo las moléculas de azúcar de las verduras y los vegetales va a pasar de forma más lenta todavía que todos estos alimentos. Ahora, hay un componente que tienen todas estas moléculas de azúcar que lo ayuda a absorberse más rápido al torrente sanguíneo. Mientras más cantidad de este componente tenga, más rápido se absorbe al torrente sanguíneo. Y ese componente es la amilopectina. Recuerde, la amilopectina es un componente de las moléculas de azúcar de estos alimentos. O sea, las moléculas de azúcar de estos alimentos están compuestos por varias cosas. Pero acá resaltamos la amilopectina porque mientras más cantidad de amilopectina tenga la molécula de azúcar de estos alimentos, con mayor rapidez se absorbe al torrente sanguíneo. Y para poder entenderlo de manera sencilla, hemos dibujado acá estos redonditos que usted ve, representan a cada molécula de los alimentos, mire usted. Y tenemos en primer lugar a la molécula de las harinas y los molidos. Esta es la molécula, ¿no es cierto? Acá está ampliada. Y note usted que aparte que no tiene enlaces, tiene más amilopectina, ¿ya? Recuerde que este es un ejemplo para poder entenderlo, ya cómo va de forma gradual, ¿no?, la cantidad de amilopectina que tiene cada molécula de azúcar. Entonces, por lo tanto, la molécula de azúcar de las harinas y los molidos, como usted ve, tiene más amilopectina. Luego sigue la molécula de la yuca, papa y camote, que también tiene una cantidad de amilopectina superior a esta de acá, ¿ya? Pero tiene menos que esta de acá. Luego tenemos a la molécula de los frijoles, las menestras y los granos enteros.
su cantidad de amilopectina ya usted ve que va bajando, ¿ve? ¿Ya? Por lo tanto, su absorción al torrente sanguíneo, mire usted, esta es más rápida, esta es un poquito más lenta, de acá es un poquito más lenta, pero ahora note usted, la molécula de azúcar de las verduras y los vegetales, su cantidad de amilopectina, mire cuánto tiene. Bien poquito, ¿ya? Entonces, por eso es que su absorción al torrente sanguíneo se va a realizar de forma más lenta. Y además de eso, las verduras y los vegetales tienen otras propiedades que lo hace todavía más lenta su absorción de su molécula de azúcar al torrente sanguíneo. Por lo tanto, hasta ahí está entendido el por qué el consumo de carbohidratos simples y refinados debe hacerse en poca cantidad. Tal vez usted escuche decir o le digan que a ciertos granos enteros y menestras y frijoles también se les llama carbohidratos complejos. Sí, es cierto, pero ¿sabe qué cosa pasa? Estos alimentos no los podemos comer crudos, ¿no es cierto? Tenemos que cocinarlos. Al someterse a la alta temperatura, estos enlaces que unen a las moléculas de azúcar se rompen. Y ahora sí quedan moléculas libres de más fácil absorción al torrente sanguíneo. Lo mismo ocurre con la papa, yuca y camote. No lo comemos crudo, tenemos que cocinarlo. Igual sucede, se rompen los enlaces y ahora quedan como moléculas libres, haciéndolo de más fácil absorción. Y ni hablar de los molidos, pues, ¿no? Ese ya de más rápida absorción todavía al torrente sanguíneo. Ahora note, aunque las verduras y los vegetales también lo podemos comer cocinados, ¿no? Y por lo tanto, también se rompen estos enlaces al cocinarlo, ¿ya? Pero, como tiene muy poquita amilofectina, va a retrasar su absorción al torrente sanguíneo. Y otra, que estas verduras y vegetales tienen otras propiedades que lo hacen más lenta su absorción al torrente sanguíneo. Y por eso es que se puede decir que aunque todos estos alimentos son azúcares y de ahí saca la célula la energía, este tipo de azúcar que viene en las verduras y en los vegetales es un azúcar sanador. ¿Por qué? Porque como su absorción al torrente sanguíneo es, por decirlo así, de rato en rato, entonces la célula lo va usando esa energía que entró. Mientras tanto, como demora vuelta en ingresar otra molécula de azúcar, ya se gastó y no se aglomera, ya, porque el problema no está en que nosotros comamos estos tipos de alimentos, no. Recuerde usted que el que creó al cuerpo, el que diseñó a nuestro cuerpo, no lo hizo para que falle. Tampoco creó los alimentos para que nos hagan daño, ¿ya? El problema está en que por falta de conocimiento, por falta de educación sobre la forma correcta de alimentarse, hemos estado comiendo por años, así de, el plato, arroz, papa, yuca, menestra, frijoles, y todo esto es ¿qué cosa? Todo esto corresponde acá, nada más. Entonces, esto es lo que nos ha estado haciendo daño, el exceso, el consumo excesivo de uno o dos tipos de alimentos, nada más. Cuando la célula necesitaba de los tres, verduras, vegetales, proteínas y carbohidratos, como se ve acá, ¿ven? Por lo tanto, el problema es la aglomeración. Y le pongo un ejemplo, mire. Si usted, por ejemplo, para relajarse, se va al parque a respirar aire puro y a pasar un momento de relax, y pasa un rato y usted se da cuenta que ahora está llenecito de gente el parque. Si su capacidad para el parque fue de 1000 personas y de pronto usted ve 5000, 7000 personas, ¿y usted qué va a decir? ¿Este parque no sirve? No, no es cierto, porque el problema no fue el parque, el problema fue que si el parque tenía una capacidad para 1000 personas, por decirlo así, manteniendo la distancia, ¿no? Al haber 5000, 7000 personas, hubo un exceso de gente que entró al parque. Y eso es lo que a usted le puso en una condición
estresante, desesperada, y en lugar de relajarse, más se estresa y decide irse de ahí, ¿no es cierto? Ya, eso como ejemplo para que pueda entender que el problema no está en que nosotros comamos estos tipos de alimentos. El problema está en comer un exceso de estos tipos de alimentos que hace que el azúcar en sangre se eleve, o sea, las células tengan un exceso de glucosa y entonces ellas comienzan a rechazar ese exceso de glucosa y queda dando vueltas en el torrente sanguíneo y comienza la inflamación, la acidez y aparecen las enfermedades. Ahí es donde también se genera la resistencia a la insulina y comienza todo un descontrol, todo un caos dentro del cuerpo, pero solo por la aglomeración de la glucosa por consumir exceso de estos tipos de alimentos. Cuando tenía que comerse así de verduras, vegetales, proteínas y carbohidratos en partes como corresponde a su necesidad de la célula para producir su energía, cumplir con sus funciones que corresponde, el sistema inmune tenerlo fuerte y vigilar que no ocurra ningún descontrol, ningún desbalance en el cuerpo. Ahora, ¿qué puede hacer si usted está pasando por un problema de enfermedad? Aparte de usted continuar con sus chequeos periódicos, con sus consultas que está llevando con su especialista de salud, usted puede ayudarlo a su cuerpo a restablecer su energía dentro de la célula. ¿Cómo puede hacerlo? Acá, mire, tenemos un plato de comida, y acá usted ve verduras, vegetales y proteínas. No ve carbohidratos ahí. Entonces, como su condición de malestar vino por el exceso de carbohidratos simples y refinados, quítele a su cuerpo el exceso que le está causando ese daño. Por 4 o 7 días usted dé a su cuerpo verduras, vegetales y proteínas blancas, porque las proteínas blancas son tranquilizantes del sistema nervioso. Y a eso usted le añade un vaso de extracto de vegetales de hoja verde, apio, perejil, pepinillo, acelga, y ahí usted le agrega 2 o 3 limones, ¿no? De ese extracto usted se toma un vaso todos los días. Entonces, como a las células de su cuerpo usted lo ha tenido escasa de estas vitaminas y minerales, o sea, de esas herramientas, de ese combustible principal que necesita, usted lo ha tenido escasa y lo ha tenido con un exceso de este tipo de alimentos. Entonces, en esos días, como no va a consumir usted carbohidratos simples y refinados, ¿ya? Y recuerde que sí está comiendo azúcar en las verduras y vegetales, solo que se absorbe lentamente y por eso no le va a subir la glucosa. Entonces, en esos días, la inflamación, la acidez en su cuerpo va a comenzar a bajar. Y a medida que usted va llevando sus controles con su especialista que le está atendiendo en su salud, entonces usted comienza ahora sí a comer sus carbohidratos otra vez. Por ejemplo, ¿no es cierto? Comienza acá comiendo unas 10 cucharadas. Después de su semana que pasó sin carbohidratos simples y refinados para que se desinflame, pues. Y a medida que sus chequeos le van arrojando que usted está mejorando y usted misma, usted mismo también se va sintiendo mejor, va aumentando sus carbohidratos, ¿no es cierto? Ahora ya llegarían a ser, por decirlo así, unas 15 cucharadas, por decirlo así, de carbohidratos simples que lo va integrando a sus comidas. Pero preferiblemente, mientras usted todavía está con esa condición de recuperación de su enfermedad, integre estos tipos de carbohidratos y estos refinados, todavía déjelo a un ladito. Ya cuando usted se mejore del todo, ahora sí usted ya, ¿no? Come así de verduras, vegetales, proteínas, acá sus carbohidratos, puede ser los simples y también puede ser un poco de refinados. Entonces, esa es la manera como usted puede ayudarse con sus problemas de salud. O sea, arregla su metabolismo mediante la buena alimentación, nada más, note usted. Sus células vuelven a producir la suficiente energía y de buena calidad. Entonces ellas, como están programadas para estar en ese proceso de autorrenovación constante, a partir de lo 100% natural que viene en los alimentos,
Entonces ellos van a comenzar a revertir la condición dentro del órgano. Y el sistema inmune, que ha estado todo débil, se va a fortalecer. ¿Y qué va a comenzar? A luchar, a combatir toda situación de malestar. Y tenga presente que acá en la clínica del metabolismo nunca hemos dicho, no estamos diciendo, ni diremos nunca que no se debe consumir estos tipos de alimentos que tienen que ver con carbohidratos simples y refinados. Porque el que creó al cuerpo también creó todos los alimentos que existen en la tierra. Y usted como padre o como madre no va a conseguir, no va a hacer cosas, no va a crear cosas para que sus hijos sufran, para que sus hijos pasen problemas, ¿no es cierto? No lo va a hacer. Entonces esa lógica nos indica que el creador, que es más perfecto y más amoroso que un ser humano, no hizo los alimentos para que nos hagan daño, sino que nosotros, por falta de conocimiento, por falta de educación, no lo sabemos dar a nuestro cuerpo los alimentos que Él ha creado en sus medidas que corresponden. Pero ahora se nos está educando para eso, para saber alimentarnos, para saber realmente disfrutar de los alimentos en su medida que corresponde, que el Creador ha hecho para nosotros. Y acá en la clínica del metabolismo, nuestra responsabilidad es no solamente mostrarle cómo se genera una condición de malestar, sino también guiarle, orientarle, contribuir a su educación para que usted aprenda cómo alimentarse correctamente, arregle su metabolismo, su energía dentro de sus células vuelva a producirse de forma apropiada y usted tenga una vida con un metabolismo sano, energía óptima y una vida saludable. Desde Trujillo, Perú, esto se les comunica porque es la verdad.